Las enseñanzas ocultas de Jesús. Primera parte. Estos son los dichos secretos que ha proclamado Jesús el viviente, y que anotó Dídimo Judas Tomás. Y él ha dicho: quien encuentra la interpretación de estos dichos, no saboreará la muerte. Encontrar la interpretación de estos dichos y no saborear la muerte significa pasar por una radical transformación espiritual, encontrar el reino de Dios y la vida eterna, es decir, nacer en alma y obtener un cuerpo vibracional inmortal. Cada vez que lea el Evangelio según Santo Tomás, cualquiera que esté trabajando activamente en el camino para encontrar a Dios, inevitablemente revelará en su corazón nuevas capas profundas de la verdad. Este Evangelio puede servir al buscador como una piedra de tope, que le permite asegurarse de que el trabajo en el camino para encontrar a Dios es correcto. Cambia la conciencia y cambia la percepción. Interpretar con la mente estos dichos secretos es un trabajo inútil. Pero casi todos los intérpretes de las palabras de Jesucristo las leyeron con los ojos y no con el corazón, las interpretaron con la mente y no con el alma. Por eso hay mucho absurdo, tonterías y primitivismo que cubren las joyas del mejor quilate espiritual que yacen escondidas en ellas. Es importante decir que todas las fuentes manantiales de la verdad, entre ellos están los textos de los Evangelios, requieren recurrir constantemente a ellos. Además de esto, leer nuevamente el mismo texto no solo revela nuevas capas semánticas que antes estuvieron escondidas, sino también desnudan, paso a paso y con destellos, su base vibracional, la base divina. El mismo texto, las mismas palabras, las mismas frases, pero el sentido y el aroma vibracional se escucha de un modo diferente al anterior. Con el crecimiento y la ampliación de la conciencia iluminada con la luz de la verdad, cambia la calidad de la percepción de los textos de la pureza manantial. 1. Jesús ha dicho, que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Aquí Jesús habla del nacimiento en alma, el acto en el cual nace el ser psíquico, alma. Cuando uno, a pesar de todas las dificultades, sigue sinceramente el camino elegido, en algún momento sin duda encontrará dentro de sí mismo el reino de Dios, experimentado con ello un choque muy fuerte. Estas palabras de Jesús transmiten de forma impresionantemente exacta toda la gama de sentimientos relacionados con el nacimiento en alma. Es imposible confundir el acto de la revelación de la presencia divina en un ser humano con algo más. Es un verdadero choque que cambia completamente la percepción del mundo que nos rodea, incluyendo reevaluación de todos los valores que antes fueron importantes, los cuales al final de cuentas resultan ser imaginarios. La sensación clara de la unión de todo lo vivo, de la propia inmortalidad, del amor divino hacia cualquier insecto, de la infinidad del universo, de una alegría por simplemente existir, que no se puede comparar con nada, y la conexión directa con Dios. Todo lo anterior choca y sorprende al nacido en alma. Uno siente más fuerte estas sensaciones durante las primeras horas y los primeros días después del acto de nacimiento. El secreto, el que, sin darse cuenta, uno echaba de menos toda su vida pasada, el que estaba buscando sin resultado en libros, en el amor humano, en viajes a los lugares lejanos. Ese secreto de repente será descubierto dentro de uno mismo. Uno empieza a ser libre, obtiene la libertad psicológica que no se puede comparar con nada, siempre está en casa, siempre está en Dios. Esto es, reinar sobre la totalidad. Reinar no en el orgullo, reinar no sobre la gente, sino reinar sobre las circunstancias, uno está por encima de ellas,
confía completamente en Dios, es leal a Él en lo absoluto, y por eso en su vida no existen más miedos, dudas, sufrimientos ni tristeza. Sin embargo, para encontrar la libertad absoluta, se debe no dejar de buscar, manteniendo la paciencia y la lealtad al camino elegido. 2. Jesús ha dicho, si aquellos que os guían os dijeran, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más bien, el reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Jesús deja en claro que los mal llamados maestros falsos, llevan a uno lejos de lo más importante, intentando llevar sus búsquedas de la verdad, en una dirección equivocada. Jesús dice que todo es Dios. Que Él está en cada punto del espacio, en todo lo vivo, en lo que podemos ver y también en lo que no. Después de revelar el reino de Dios en sí mismo, nacer en alma, un ser humano lo revela en todo el mundo que le rodea, en piedras, en plantas, 7 en los animales, el reino literalmente está derramado en el espacio. No hay que buscar el reino alejándose del mundo en los bosques, la selva o en el desierto, está en todas partes. El Espíritu de Dios está derramado por todas partes y está presente en todo, una parte de Él está en nuestros corazones, allí es donde uno tiene que ir para buscar la verdad, todo es sorprendentemente simple, los adeptos de la meditación ascendente, nos aconsejan buscar el reino de Dios en el cielo, en los espacios del nirvana sobre la cabeza, que hoy en día es muy popular en el oriente y oeste. ¿Hacia dónde nos lleva esto? A escapar del cuerpo, y como consecuencia, a escapar de la evolución. De esta manera no es posible revelar a Dios en uno mismo, y sin revelarlo en uno mismo, no es posible encontrarlo en todo lo vivo. 3. Quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. La revelación de los verdaderos tesoros de la vida ocurre en el proceso del conocimiento de sí mismo. El que se está conociendo a sí mismo es aquel que sigue el camino de la evolución consciente, el camino para encontrar a Dios. La revelación de su propio ser divino y la revelación del reino de Dios en su propio corazón serán coronadas por el nacimiento en alma. Quienes nacieron en alma saben con toda certeza que ellos son los hijos del Padre viviente. Jesucristo se sintió igual que un niño llamándose el Hijo de Dios. Solo los hijos del Padre viviente son capaces de conocer la inmortalidad y la verdadera alegría de la existencia en su plenitud integral. Si un ser humano no toma el camino para conocer su verdadero ser, estará vegetando toda su vida en el aburrimiento y la pobreza espiritual. Y no importa cuánta riqueza haya ahorrado, cuántos placeres mundanos haya encontrado, toda su vida estará vacía, y él mismo será la pobreza en todo, en la alegría, en los sentimientos, en íleme, en el conocimiento, etc. Y el destino de la pobreza es el miedo, las dudas, los sufrimientos, las enfermedades, el envejecimiento y al final, la muerte. 4. Jesús ha dicho, la persona mayor en días no vacilará en preguntar a un infante de 7 días con respecto al lugar de la vida y vivirá. Pues muchos que son primeros serán los últimos y los últimos primeros. Y se convertirán en una sola unidad. 8. Un infante de 7 días simboliza el ser humano como la creación divina en toda su pureza, es decir, antes de la caída. Así,
El infante es la imagen de la sabiduría divina, la cual enseña la verdad a un ser humano sin depender de su edad. La frase, pues muchos que son primeros serán los últimos. Y se convertirán en una sola unidad, no tiene sentido claro, tal vez por errores de traducción, o por un error del transcriptor. Probablemente esta frase desde principio era así, pues muchos que son primeros, en el mundo, serán los últimos en el reino del Padre, y los últimos, en el mundo, que son pocos serán primeros en el reino y serán como uno. El indestructible, uno, divino, 5. Jesús ha dicho, conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se te revelará. Pues no hay nada escondido que no será revelado, y nada enterrado que no será levantado. Conocer lo que está enfrente de tu rostro, es conocer a Jesús como el representante del reino del Padre, el reino que está derramado en la tierra por todas partes, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Pero para conocerlo es necesario cumplir sus preceptos. Cumpliendo los preceptos, te revelarás a ti mismo, a Dios y a Dios dentro de ti, encontrando de esta manera el reino. Así lo escondido será revelado. 6. Sus discípulos le preguntan, le dicen, ¿cómo quieres que ayunemos, y cómo oraremos? ¿Y cómo daremos limosna, y cuál dieta mantendremos? Jesús ha dicho, no mintáis, y no practiquéis lo que odiáis porque todo se revela delante del rostro del cielo. Pues no hay nada escondido que no será revelado, y no hay nada oculto que quedará sin ser descubierto. Jesús está en contra de que sus alumnos, siguiendo el camino para encontrar a Dios, no sean sinceros en lo que hacen. La falsedad lleva a la formación de estereotipos respecto de los rituales religiosos, cuando se realizan mecánicamente sin participación del alma. Por fuera todo se ve dignamente, pero no hay ningún cambio interior. Jesús enseña a no mentirse a uno mismo, a no mentir a Dios. Cuando las mismas cosas, la oración, el ayuno, la limosna, etc., surjan del corazón y se conviertan en una necesidad interior, esto llega con el crecimiento del sincero deseo cordial de acercarse a Dios. En ese momento, pueden creerlo, estas funcionarán, como lo dijo el gran sabio ruso Serafim Sarovsky, la oración, el ayuno, la vigilia y las otras prácticas cristianas, son buenas en sí mismas, pero el propósito de nuestra vida cristiana no radica solo en cumplirlos, aunque ellas sirvan como medios necesarios para conseguirla. El verdadero nuevo propósito de nuestra vida cristiana radica en captar el Espíritu Santo divino. El ayuno, la vigilia, la oración, la limosna y todo lo bueno que se hace por Cristo son la esencia del medio para captar el Espíritu Santo. Seguir mecánicamente una práctica ritual no ayudará a captar el Espíritu Santo. 7. Jesús ha dicho, bendito sea el león que el humano come y el león se convertirá en humano. Y maldito sea el humano a quien el león come y el humano se convertirá en león. En la traducción del Evangelio a ruso, y el león se convertirá en humano, el león tiene un significado colectivo que simboliza todos los aspectos animales del psique humano, la rabia, la agresión, la tendencia a la violencia, etc., que quedaron como herencia del cuerpo físico desde el lejano pasado evolutivo. El león es un símbolo del animal en un ser humano. El origen animal es capaz de manifestarse en todo su esplendor en cualquier persona hasta, incluso a la más educada. Solo reconociendo y transformando radicalmente su origen animal, con la ayuda de Dios, es que un ser humano al final se convertirá en un ser humano. Caso contrario, lo animal lo comerá y él merecerá la maldición. 8. Y él ha dicho,
el reino se asemeja a un pescador sabio que echó su red al mar. La sacó del mar llena de peces. Entre ellos descubrió un pez grande y bueno. Aquel pescador sabio volvió a arrojar todos los peces al mar, escogió sin vacilar el pez grande. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Reconocer a lo verdadero en una masa de lo pequeño y poco importante es la tarea principal del ser humano que desea sinceramente encontrar la verdad. Arrojar todo lo falso y elegir el camino para encontrar a Dios que está presentado en los preceptos de Jesús, esto es lo más importante. 9. Jesús ha dicho, he aquí que el sembrador salió y tomó un puñado de semillas, esparció. Algunas en verdad cayeron en el camino y vinieron los pájaros, las recogieron. Otras cayeron sobre la roca madre y no arraigaron abajo en el suelo y no retoñaron espigas hacia el cielo. Y otras cayeron entre las espinas, las cuales ahogaron las semillas y el gusano se las comió. Y otras cayeron en la tierra buena y produjeron cosecha buena hacia el cielo, rindió 60 por medida y 120 por medida. Es la parábola clásica sobre el sembrador que esparcía semillas por todas partes. Las semillas que crecieron y dieron frutos buenos son brotes de la verdadera enseñanza de Jesucristo, que Él esparció al mundo. Los brotes en los corazones de los que Él llamó elegidos, elegidos por el Padre de los cielos. 1010. Jesús ha dicho, he arrojado fuego sobre el mundo y he aquí que lo estoy vigilando hasta que arda en llamas. El fuego divino que Jesús arrojó al mundo, son las vibraciones de la luz divina, conferidos a nuestra tierra por el Espíritu Santo. Estas vibraciones son contagiosas para los que desean sinceramente encontrar la verdad. Jesús llegó al mundo para contagiar de manera definitiva e irreversible a nuestro planeta con las vibraciones de la luz y amor. Y Él vigila este fuego, y espera el momento cuando se encenderán los corazones de sus alumnos. Con la llegada de Jesús se inició la era de la evolución consciente, la era del conocimiento consciente de Dios. Desde este momento cada uno, que esté listo para seguir sinceramente los preceptos de Cristo, puede captar el Espíritu Santo. El fuego divino transforma todo el ser humano, incluyendo el cuerpo físico, a una nueva creación. En las llamas alucinantes de este fuego, en el día de juicio, sucederá la separación de las semillas buenas de la maleza. 11. Jesús ha dicho, este cielo pasará y pasará el que está más arriba. Y los muertos no están vivos y los vivos no morirán. Aquí Jesús dibuja figurativamente los cambios evolutivos que esperan al planeta, cuando aparecerá la tierra nueva y los cielos nuevos. Él destaca que solo los que están vivos podrán salvarse y pasar a la vida eterna, es decir, quienes nacieron en alma y encontraron el reino. Aquellos que están muertos en alma no tienen que morir, porque ya están muertos. 12. En los días cuando comíais los muertos, los transformasteis a la vida. Cuando entréis en la luz, ¿qué haréis? En el día cuando estabais juntos, os separasteis, mas cuando os hayáis separado, ¿qué haréis? Jesús dice a sus alumnos que ayer ellos fueron unas personas comunes y estuvieron alimentándose con comida muerta, vegetal y animal. Ahora ella dio la luz, no solo la luz de conocimientos, pero también la luz que alimenta el alma y el cuerpo. Desde este momento debería ser superada la separación en el ser humano de lo animal y lo divino, lo interior y lo exterior, etc. Así los dos se convierten en uno. Uno no separado, como Adán del Antiguo Testamento. Cuando uno está separado tiene que buscar la unión en la luz. 13. Los discípulos dicen a Jesús, sabemos que te separarás de nosotros. ¿Quién será rabí sobre nosotros?
Jesús les ha dicho, en el lugar donde habéis venido, iréis a Jacob el justo, para el bien de quien llegan a ser el cielo y la tierra. 11. Aquí Jesús habla de su sucesor, su primo Jacob, el cual después de la muerte del Maestro dirigió su movimiento. Jacob fue conocido entre primeros cristianos por su rectitud y lo llamaban el justo. El mundo, el cielo y la tierra, como la creación divina fue creado para que, al final, en él se manifieste la justicia superior. 14. J. Te asemejas a un ángel justo. Mateo le dice, te asemejas a un filósofo del corazón. Tomás le dice, Maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te asemejas. Jesús dice, no soy tu maestro, ya que has bebido, te has embriagado, en la traducción de Evangelio a ruso, te has llenado, del manantial burbujeante que he repartido al medirlo. Y le lleva consigo, se retira, le dice 3 palabras. Ya, cuando viene Tomás a sus camaradas, le preguntan, ¿qué te dijo Jesús? Tomás les dice, si os dijera siquiera una de las palabras que me dijo, cogeríais piedras para lapidarme y fuego saldría de las piedras para quemaros. Simón Pedro, admirando a Jesús, lo comparó con un celestial. Mateo, impresionado con sus palabras sabias, lo comparó con un profeta del Antiguo Testamento. Y solo Tomás fue incapaz de encontrar palabras para describir su percepción sobre Jesús. En él hablaba su alma que se despertó, hablaba no con palabras terrenales, sino en la lengua de amor, en la lengua del parentesco espiritual. Por eso Jesús reconoce a Tomás como su igual porque ahora ellos se alimentan de la misma fuente manantial de la verdad, se alimentan del Espíritu Santo. ¿Qué podría decir Jesús a Tomás en privado? Jesús podría llamarlo hermano, hijo del Padre viviente, hijo de Dios. Si los camaradas de Tomás escucharan estas palabras, podrían sentir una explosión de celos y enojo, podrían acusarlo de blasfemia, la que según las antiguas leyes judías debería ser castigada con lapidación. 15. Jesús les ha dicho, si ayunáis, causaréis transgresión a vosotros mismos. Y si oráis, seréis condenados. Y si dais limosna, haréis daño a vuestros espíritus. Y cuando entréis en cualquier país para vagar por las regiones, si os reciben comed lo que os ponen frente a vosotros y curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en vuestra boca no os profanará, sino lo que sale de vuestra boca eso es lo que os profanará. En esta frase Jesús advierte a sus alumnos de las formales acciones rituales, ya sean la oración, la limosna o el ayuno. No es lo importante, destaca Jesús, si ustedes no son sinceros en sus acciones, criarán el pecado en sí mismos creyendo que son hombres piadosos, como lo hacen los fariseos y los escribas. Si la dedicación a las oraciones, al ayuno, a la limosna, etc. tiene únicamente un significado formalmente ceremonial en el proceso de servir a Dios, solo provocará daño al buscador. Aquí Jesús nuevamente critica las ideas del Antiguo Testamento sobre la rectitud. Lo importante es lo otro, se puede hacer lo mismo, pero hacerlo con la sinceridad absoluta. Si la oración sale del corazón, es maravilloso, si el ayuno ayuda a fortalecer el espíritu, está bien, la limosna desinteresada a los que de verdad lo necesitan, es su deber cordial. Pero si no hay sinceridad en sus acciones, esperen hasta el momento cuando empezará a hablar su alma. Lo importante en el servicio a Dios es la sinceridad viva en lo que dicen, piensan o actúan. Es decir, en todo lo que sale de nosotros y no en lo que entra. 16. Jesús ha dicho, cuando veáis a quien no nació de mujer,
tendeos sobre vuestros rostros y adoradle, Él es vuestro Padre. Quien nació de mujer es una persona mundana común. Pero si esta persona nace en alma encontrando al reino de Dios y pasa a la vida eterna, se convertirá en padre para los que nacieron de mujer. Él será capaz de despertar sus ganas de desarrollo espiritual contagiándolos con las vibraciones de la luz y de la verdad. En su tiempo Jesús dijo a sus alumnos sobre Juan Bautista: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Juan Bautista es un ideal bajo los preceptos del Testamento Antiguo, su producto espiritual más grande. El ideal del Nuevo Testamento es el que entró al reino de Dios y encontró la vida eterna. 17. Jesús ha dicho: quizás la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra, y no saben que he venido para lanzar conflictos sobre la tierra, a fuego, espada y guerra. Pues habrá 5 en una casa, estarán 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y estarán de pie como solitarios. Los que estaban cerca de Jesús pensaron que Él llegó para lanzar al mundo las semillas de paz, de la vida tranquila mundana con una salsa religiosa. Pero Él en muchos de sus discursos disipa este mito y habla de su verdadero papel: lanzar conflictos sobre la tierra, a fuego, espada y guerra por lo más importante, el nacimiento y la unión en alma de sus seguidores leales, aunque sean muy pocos, sinceros e intransigentes en servir a Dios. Él dijo que los más importantes no son los lazos de sangre, sino los lazos de alma. Él cambió la forma más baja del parentesco por la más alta, que es capaz de unir la gente no sobre una frágil base egoísta, sino sobre la indestructible base divina. 13. Esta separación no tiene que asustar a los sinceros buscadores de la verdad ni hacer que entren en pánico. Así será, así es una de las leyes de la evolución en esta etapa. Muchos parientes sanguíneos no entienden de lo que les hablan sus hermanos de sangre que tomaron el camino para encontrar a Dios, y tampoco comparten sus creencias. Pero al mismo tiempo, cada uno en su lugar cumple su deuda evolutiva, uno lo hace conscientemente y otro no. Siempre se debe recordar esto, siendo paciente con aquellos que todavía, por alguna u otra razón, no son capaces de ir hacia la luz. 18. Jesús ha dicho: yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y que no ha surgido en la mente humana. Aquí Jesús habla del fuego divino, del Espíritu Santo, el cual uno no puede ver, no puede escuchar y no puede tocar hasta el momento que el Espíritu Santo entre al corazón del uno. Cuando Él es revelado en el corazón, no hay más dudas sobre su existencia, podemos escucharlo, verlo y sentirlo. Jesús no da solamente a sus alumnos el camino que permite encender el fuego divino en el corazón, sino que también Él mismo es su fuente. 19. Los discípulos dicen a Jesús: dinos cómo será nuestro fin. Jesús ha dicho: ¿así habéis descubierto el origen, que ahora preguntáis referente al fin? Pues en el lugar donde está el origen, allí estará el fin. Bendito sea quien estará de pie en el origen y conocerá el fin y no saboreará la muerte. La conciencia humana común es impaciente y curiosa, y por eso desea conocer el resultado final antes de empezar cualquier trabajo serio. La curiosidad de los alumnos de Jesús, que recién tomaron el camino de servir sinceramente a Dios, no les permite esperar para conocer su futuro destino, vale la pena hacerlo. Pero Jesús de inmediato pone las cosas en su lugar sin permitir argumentar sobre el tema, por 2 razones. Primero, la conciencia humana común, no transformada,
no es capaz de percibir adecuadamente, por la ausencia de situaciones similares en la memoria, la información de aquellos que están adelantados máximamente en el desarrollo espiritual, que tienen otra forma de percibir el mundo que nos rodea, que perciben, en particular, las significativas experiencias psicofísicas que se encuentran en el camino para conocer la verdad. Por la misma razón las experiencias espirituales ajenas serán percibidas, en el mejor caso, como una letra muerta que dejará satisfecha su curiosidad elemental. Lo más importante es revelar esta experiencia en sí mismo y no quedarse satisfecho con su bonita descripción recibida de segunda mano. 14 segundo. Cualquier indulgencia para los alumnos por parte del maestro, en términos de la satisfacción de sus curiosidades, baja la efectividad del trabajo espiritual y corrompe la conciencia de los alumnos, ya que no les permite seguir con mesura y paciencia el camino para encontrar la verdad. Por ejemplo, un alumno que conoció con anticipación por las palabras de maestro el resultado intermedio de trabajo en forma de alguna experiencia, empieza a construir en su mente el modelo de esta experiencia, y empieza a esperar que se realice este modelo, generando una tensión constante. Una conciencia tensa, que está esperando, no está en el tiempo real, aquí y ahora, y por eso pierde el contacto con la descendente fuerza divina, la cual hace todo el trabajo de transformación. Como el resultado, el proceso de la transformación divina de la conciencia se extiende por un tiempo indefinido. Por eso, Jesús pide insistentemente de sus alumnos seguir el camino integral para encontrar a Dios, el camino que Él reflejó en sus mandamientos. Los resultados llegarán y todas las experiencias importantes, sin duda, sucederán. La experiencia más importante es la revelación del inicio divino, de la cual procede todo. Con la revelación del inicio se manifiestan dos fenómenos maravillosos: 1, desaparecen todas las preguntas, y 2, uno empieza a entender que el inicio y el fin son lo mismo. No existe ni inicio ni fin, solo existe otra existencia, otro método de la existencia en la verdad divina, la cual es el amor, la vida eterna y la unión completa con Dios. Para una conciencia común esto suena como solo una declaración, pero para el uno que ya reveló el inicio, es un hecho imperturbable. 20. Jesús ha dicho: bendito sea quien existía antes de que entrara en el ser. Es posible la siguiente opción de interpretar esta frase: bendito sea quien encontró su inicio imperecedero y obtuvo la vida eterna, es decir, el que se disolvió por completo en Dios. 21. Si os hacéis mis discípulos y atendéis mis dichos, estas piedras os servirán. Para todos quienes siguen los preceptos de Jesús y los que revelaron su verdadero ser, todo es posible. 22. Pues tenéis 5 árboles en el paraíso, los cuales no se mueven en el verano ni caen sus hojas en el invierno. Quien los conoce no saboreará la muerte. Aquí se trata de algo eterno, que está en la base del inicio de la creación. 15:23. Los discípulos dicen a Jesús: dinos a qué se asemeja el reino de los cielos. Él les ha dicho: se asemeja a una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. No obstante, cuando cae en la tierra fértil, produce una planta grande y se hace albergue para los pájaros del cielo. La chispa más pequeña del fuego divino que fue plantada en los corazones de la gente, con el correspondiente cultivo en la tierra espiritual y el seguimiento a las predicciones de Jesús, es capaz de encender el fuego divino en un ser humano. Fuego donde se quemará el viejo vestimento, ego, y nacerá el ser verdadero, alma. De este modo, como resultado del nacimiento espiritual,
un ser humano obtiene su propio hogar y un refugio seguro. 24. María ha dicho a Jesús, ¿a quiénes se asemejan tus discípulos? Él ha dicho, se asemejan a niños que residen en un campo que no es suyo. Cuando vengan los dueños del campo, dirán, devolvednos nuestro campo. Se quitan su ropa frente a ellos para cedérselo y para devolverle su campo. Jesús asemeja a sus alumnos con niños imprudentes que no reconocieron la sabiduría de sus palabras, pero se creen sabios. Pero su conocimiento es superficial e inestable y por eso se puede hacerlos turbar, tener dudas y salir del camino elegido. 25. Por eso yo digo, si el dueño de la casa se entera de que viene el ladrón, estará sobre aviso antes de que llegue y no le permitirá penetrar en la casa de su dominio para quitarle sus pertenencias. En cuanto a vosotros, cuidaos del sistema, ceñid vuestros lomos con gran fortaleza para que no encuentren los bandidos una manera de alcanzaros, pues hallarán la ventaja que anticipasteis. Aquí se trata de los bandidos vitales o fuerzas opuestas que tratan de penetrar a la conciencia del buscador para contagiarlo con los vacilos de rabia, ira, miedo, sufrimiento. Es decir, contagiarlo de todo que es capaz de destruir la construcción espiritual. La tarea del sincero buscador de la verdad es mantener la calma y atención de la conciencia para agarrar a los bandidos por la mano, justo a la entrada, sin permitirles entrar al alma ni traer confusión. Con cada pequeña victoria sobre el enemigo se fortalece la seguridad en la victoria final. 26. Que haya entre vosotros una persona con comprensión. Cuando maduró la cosecha, vino rápido con su hoz en la mano, la recogió. ¿Quién tiene oídos para oír, que oiga? 16. Jesús se preocupa para que entre sus alumnos aparezca una persona verdaderamente sabia, la cual justo a tiempo, sin demorar, recoja los frutos de su propio trabajo espiritual y sea capaz de ayudar a sus hermanos. 27. Jesús ve a infantes que están mamando. Dice a sus discípulos, estos infantes que maman se asemejan a los que entran en el reino. Le dicen, ¿así al convertirnos en infantes entraremos en el reino? Jesús les ha dicho, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo y una mano en el lugar de una mano y un pie en el lugar de un pie y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Esta frase de Jesús tiene un significado muy importante para el entendimiento de cuál es el para un ser humano que sigue sinceramente el camino de la oración y de la entrega absoluta a Dios. La imagen de los infantes, que ilustra el estado en el cual permanecerán los buscadores si es que logran el más alto propósito de la existencia en la tierra, no fue elegida por Jesús por casualidad. Los infantes que están lactando permanecen en el estado de verdadera armonía con el mundo que los rodea, es decir, en la naturaleza divina. Su conciencia no está condicionada con los esquemas de conducta, ni con las costumbres, ni con los dogmas, ni con la carga psicológica del pasado. Es decir, no está cargada con la memoria y ellos viven a cada momento en la plenitud divina, sin preocuparse del futuro, entregándose por completo a las manos de sus padres. Los infantes están muy unidos con sus almas. Las partículas de la presencia del divino en un ser humano los mantienen con la sensación total de la plenitud de la existencia. A medida que un niño crece, la conexión con su alma se pierde poco a poco.
El alma se envuelve con el manto egoísta y en la conciencia aparecen los estereotipos de conducta y de pensamiento, así como distintas costumbres que fueron obtenidas durante el proceso de la crianza, educación y otros contactos con la sociedad. 31. Jesús ha dicho, ves la mota que está en el ojo de tu hermano, mas no ves la viga que está en tu propio ojo. Cuando saques la viga de tu propio ojo, entonces verás claramente para quitar la mota del ojo de tu hermano. Jesús llama la atención de sus alumnos sobre lo inaceptable de la búsqueda y la crítica a las imperfecciones en los demás, porque quienes critican, tienen los mismos defectos, incluso de forma más notoria. Solo después de deshacerse de los propios defectos es que uno puede señalarlos en otras personas, pero el señalamiento debe ser delicado, y no debe tener carácter de juzgamiento. Además, debe venir acompañado obligatoriamente de consejos prácticos, de su propia experiencia, respecto de cómo eliminarlos. 32. Jesús ha dicho, a menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Dios. A menos que guardéis la semana entera como sábado, no veréis al Padre. Si una persona es propensa a muchas tentaciones mundanas, es decir, no ayuna del mundo, y si regularmente no da a Dios lo que es de Dios, no guarda la semana entera como sábado, no tiene ninguna oportunidad de conocer a Dios. Ayunar del mundo de ninguna manera significa escapar de él y convertirse en un ermitaño, como en su tiempo lo hizo Juan el Bautista. Jesús nunca llamó a nadie a ser ermitaño. 33. Jesús ha dicho, me puse de pie en medio del mundo y encarnado me aparecía a ellos. Los encontré a todos ebrios, no encontré a ninguno sediento. Y mi alma se apenaba por los hijos de los hombres, porque están ciegos en sus corazones y no ven que vacíos han entrado en el mundo y vacíos están destinados a salir del mando de nuevo. Mas ahora están ebrios, cuando hayan sacudido su vino, entonces repensarán. En esta frase Jesús describe de manera muy precisa el estado de la humanidad. La preocupación en la vanidad mundana junto con el infantilismo espiritual, en cada reencarnación pasada, llevan a un ser humano a que en cada nueva reencarnación él llegue a la tierra vacío, sin experiencia espiritual, y a que, de nuevo vegetando en el campo de la evolución, salga del cuerpo vacío de la misma manera. No hay sedientos para encontrar la verdad. Molesta la ceguera espiritual. Para dejar de ser ciego hay que dejar de tomar el vino de las tentaciones mundanas y arrepentirse por el olvido de Dios. 34. Jesús ha dicho, si la carne ha llegado a ser por causa espiritual, es una maravilla, mas si espíritu por causa corporal, sería una 19 maravilla maravillosa. No obstante me maravillo en esto que esta gran riqueza ha morado en esta pobreza. Jesús está fascinado con la maravilla que abre la oportunidad para la transformación espiritual y física de un perecedero cuerpo humano, que está propenso a las enfermedades, la vejez y la muerte. 35. Jesús ha dicho, donde hay tres dioses, carecen de Dios. Donde hay solo uno, digo que yo estoy con él. En la primera parte de la frase Jesús habla sobre dioses vitales, paganos, sobre ídolos, ellos pueden ser muchos. El Dios único, según muchas afirmaciones de Jesús, puede permanecer en las dos hipóstasis, Dios Padre y Dios Espíritu. 36. Jesús ha dicho, ningún oráculo se acepta en su propia aldea, ningún médico cura a aquellos que le conocen. Si existen personas que tienen algunas capacidades extraordinarias y un ojo profético, es imposible que se encuentren cerca de su lugar de origen. Así es la psicología de la gente que cree que lo verdadero puede nacer solamente en algún lugar lejano. La experiencia de Jesús,
Que no fue aceptado por sus parientes y aldeanos en su nuevo rol, es una confirmación evidente de esto. 37. Jesús ha dicho, una ciudad que se construye encima de una montaña alta y fortificada, no puede caer ni quedar escondida. Esta frase se trata de la obtención de la fuerza espiritual. Cuando uno la tiene, es imposible esconderla y derribarla. 38. Jesús ha dicho, lo que escucharás en tu oído, proclámalo desde tus techos a otros oídos. Pues nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto ni la pone en un lugar escondido, sino que se coloca sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplandor. Es un pecado guardar en un lugar escondido la lámpara de la verdad. La reticencia es una traición. Pero existe pero, no se puede imponer a otras personas las palabras de la verdad. Hay que colocarlas en un cruce de caminos para que quien desee, quien esté interesado y esté listo para escuchar, pueda conocerlas. La imposición, los llamados y la venta con descuento, con una bajada de nivel espiritual, son completamente inaceptables. 39. Jesús ha dicho, si un ciego guía a un ciego, caen juntos en un hoyo. Los guías ciegos son los maestros y profetas falsos, y otras personas que creen ser guías de la verdad. Por desgracia son muchos, como muchos son los que caen al hoyo junto con ellos. Ellos dicen una cosa, pero hacen todo lo contrario. Jesús recomienda reconocer a estas personas por sus frutos, porque el fruto no caerá lejos del árbol donde creció. 40. Jesús ha dicho, nadie puede entrar en la casa del poderoso para conquistarla con fuerza, a menos que le ate sus manos, entonces saqueará su casa. En el Evangelio canónico de Marcos, una frase parecida de Jesús sigue después de frases donde figura, Satán. Es muy probable que la palabra, poderoso, en este caso se use como sinónimo de Satán. Es necesario domar con la atención constante el inicio satánico, egoísta, que echa raíces en un ser humano, sin permitir que los impulsos demoníacos salgan a la superficie. De esta manera, el inicio satánico, atado por las manos y las piernas, paso a paso agotará sus fuerzas y la conciencia humana se limpiará de la influencia demoníaca. 41. Jesús ha dicho, no estéis ansiosos en la mañana sobre la noche ni en la noche sobre la mañana, ni por vuestro alimento que comeréis ni por vuestra ropa que llevaréis. Sois bien superiores a las flores de viento, que ni peinan lana ni hilan. Al tener una vestidura, ¿qué os falta? ¿O quién puede aumentar vuestra estatura? Él mismo os dará vuestra vestidura. Aquí habla de la vanidad de la vida mundana, la cual es necesario superar. 42. Sus discípulos dicen, ¿cuándo te nos revelarás y cuándo te percibiremos? Jesús dice, cuando os quitéis vuestros vestidos sin avergonzaos y toméis vuestra ropa y la pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella, como hacen los niños, entonces miraréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Jesús llama la atención de sus discípulos no a la fecha de su segunda llegada a la tierra, la cual por cierto, según las palabras del mismo Jesús, solo conoce el Padre de los cielos, sino a su propia transformación, cuando ellos, siguiendo sus preceptos, serán como niños pequeños, absolutamente puros y sin pecados. Entonces, en este momento, los discípulos verán a Cristo en sí mismos, y se convertirán en hijos del Padre viviente. 43. Jesús ha dicho, muchas veces habéis anhelado oír estos dichos que os proclamo, y no tenéis otro de quien oírlos. Habrá días en que me buscaréis, pero no me encontraréis. 21 son palabras muy profundas.
Jesús dice a sus alumnos que solo de Él podrán escuchar las palabras de la verdad. Además, en sus palabras está basada no solo la sabiduría divina, sino también, que es lo más importante, la práctica del seguimiento del camino para encontrar a Dios, la vida justa, la oración, el arrepentimiento, la humildad, la vigilia, la paciencia y la valentía. Jesús anticipa la llegada de los días en que la gente olvidará lo más importante, estará satisfecha con la adoración de Él como un ícono, esperando su misericordia. Pero no hará nada para seguir sinceramente sus preceptos, ni para descubrir a Cristo en sí mismos. Me buscaréis, pero no me encontraréis. 44. Jesús ha dicho, los clérigos y los teólogos han recibido las llaves del conocimiento, pero las han escondido. No entraron ellos, ni permitían entrar a los que sí deseaban. En cuanto a vosotros, haceos astutos como serpientes y puros como palomas, Jesús tiene en cuenta que las mentes de los clérigos y teólogos están llenas con los conocimientos no espiritualizados de los libros. Con esto ellos se aseguran de que la verdad esté solo en sus manos, y alimentan con palabras muertas a la gente crédula. Jesús llama a sus alumnos a estar atentos a los discursos adornados de los predicadores que cantan dulce, a que no les permitan engañarlos. Solo la mente limpia, sin estar turbia con los conocimientos de libros, es capaz de alojar la sabiduría divina. 45. Jesús ha dicho, ha sido plantada una enredadera sin el Padre, y puesto que no es vigorosa será desarraigada y destruida. Todo lo que no está enraizado y que no se ha fortalecido en Dios, está muerto y condenado a la destrucción. 46. Jesús ha dicho, quien tiene en su mano, a él se dará más. Y quien no tiene, se le quitará aún lo poco que tiene. Aquí habla de los elegidos, los que tienen en su alma lo que se puede multiplicar, con la intención necesaria hacia la verdad divina, y también sobre los que tienen poco, pero en su ignorancia están dilapidando lo que tienen. 47. Jesús ha dicho, haceos transeúntes, qué buen dicho. Primero, estas palabras afirman la continuidad de la existencia. El transeúnte vino de algún lado y a algún lado va, él no permanece quieto. Segundo, el que vino a la tierra la tendrá que dejar, pero ¿qué podrá llevar consigo? Claramente ninguno de sus ahorros materiales, pero el tesoro espiritual no le hará mal. Es bueno ser 22 transeúnte. El que no se convirtió en un transeúnte, sin duda, quedará atascado en el mundo material. Pero en el plano espiritual somos transeúntes en la tierra, somos acumuladores del tesoro invaluable que nos da el derecho de existir protegidos en la eternidad. 48. Sus discípulos le dicen, ¿quién eres, por cuanto nos dices estas cosas? Jesús les dice, de lo que os digo no conocéis quién soy, si no os habéis hecho como los judíos, pues aman el árbol más odian su fruto, y aman el fruto más odian el árbol. Los alumnos piden a Jesús que revele su estatus, gracias al cual él dice palabras tan penetrantes. La gente está acostumbrada a que cosas como estas provengan de gente empoderada, de los gobernantes, los clérigos de alto rango, de los profetas legítimos, etc. Jesús les dice que lo que importa son las palabras, la verdad, su efectividad, y no el estatus de la persona que las dijo. Jesús no piensa en ocupar algún puesto mundano espiritual, él solamente es el Hijo del Hombre, a quien le fue revelada la verdad, y él la comparte con sus hermanos espirituales. Jesús compara a sus alumnos con los judíos, los cuales, si aceptan algo verdadero, lo aceptan a medias. Porque ellos aman el árbol más odian su fruto, y aman el fruto más odian el árbol. Porque ellos aprecian al profeta,
pero no cumplen sus preceptos, u odian al profeta pero al mismo tiempo se apropian de sus palabras y las hacen muertas. 49. Jesús ha dicho, quien maldice al Padre, se le perdonará. Y quien maldice al Hijo, se le perdonará. Pero quien maldice al Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en la tierra ni en el cielo. Aquí Jesús habla de la triplicidad de Dios y sobre las prioridades de sus hipostasis. La hipostasis más alta es el Espíritu Santo porque quien maldice al Espíritu Santo nunca será perdonado. Para una persona normal es realmente difícil entender la imagen de Dios Padre, a quien nadie vio jamás excepto el Hijo. Tampoco puede entender la imagen del Hijo, al cual una persona tampoco puede ver con sus propios ojos. Pero cumpliendo los preceptos del Hijo, una persona es capaz de sentir el toque del Espíritu Santo, captarlo, y al final, ser alimentado con su bondad omnipenetrante. El Espíritu Santo es lo real que uno puede revelar, y revelándolo es imposible negarlo. 50. Jesús ha dicho, no se cosechan uvas de los espinos ni se recogen higos de las zarzas, pues no dan fruto. Una persona buena saca lo bueno de su tesoro. Una persona perversa saca la maldad y su tesoro malo que está en su corazón y habla opresivamente, pues de la abundancia del corazón saca la maldad. 23. Jesús cuenta a sus alumnos el famoso proverbio sobre los frutos y plantas inútiles. Si una persona tiene un interior malo, insusceptible a la luz, no se puede esperar algo bueno de ella. 51. Jesús ha dicho, desde Adán hasta Juan Bautista, entre los nacidos de mujeres no hay ninguno más exaltado que Juan Bautista, tanto que sus ojos no se romperán. No obstante, he dicho que quien quiera entre vosotros que se convierta como niño, conocerá el reino y será más exaltado que Juan. Juan Bautista es el ideal de las enseñanzas proféticas del Antiguo Testamento. En su severidad y ascetismo, él no logró transformar su origen egoísta, y por eso no fue capaz de obtener el reino, nacer en alma. Solo aquel que logre disminuir por completo su ego, permaneciendo en la humildad absoluta, es decir, quien se convierta como niño, es capaz de nacer en alma. 52. Jesús ha dicho, una persona no puede montar 2 caballos ni tensar 2 arcos, y un esclavo no puede servir a 2 amos, de otra manera honrará a uno y ofenderá al otro. Nadie bebe vino añejo e inmediatamente quiere beber vino nuevo. Y no se pone vino nuevo en odres viejos, para que no se revienten. Y no se pone vino añejo en odres nuevos, para que no se vuelva ácido. No se cose remiendo viejo en ropa nueva, porque vendría un rasgón. Jesús dijo a sus alumnos todas estas frases para demostrarles que todo lo que es primordialmente nuevo, no puede contener en sí mismo elementos importantes de lo viejo, ni peor aún, tener una base vieja, porque en este caso, lo nuevo será arruinado y con poca vitalidad. Lo nuevo son los preceptos del Nuevo Testamento, que dio Jesús. Lo viejo es el Antiguo Testamento, cual debería ser superado. O uno o el otro, o estás en el pasado mortal, u obtienes la vida eterna. 53. Jesús ha dicho, si 2 hacen la paz entre sí dentro de esta misma casa, dirán a la montaña, muévete, y se moverá. Aquí habla de la fuerza espiritual de los seres humanos que permanecen en la casa de su Padre, en la casa de Dios. Puede ser que son pocos, pero su fuerza es enorme. 54. Jesús ha dicho, benditos sean los solitarios y escogidos porque encontraréis el reino. Habéis procedido de él, y a él volveréis. Aquí habla de los solitarios y escogidos, es decir,
de aquellos que ya ganaron su potencial espiritual en sus reencarnaciones pasadas y ahora son llamados a saldar su deuda con Dios. No hacerlo significa traición. Hasta aquí hoy. En el siguiente video seguimos con la interpretación de las enseñanzas ocultas de Jesús. Muchas gracias. Si te ha gustado este contenido, suscríbete y dale a la campanita. Bendiciones. Caminar con Dios.